El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe. Buenas noches. Hoy martes iniciamos nuestro ciclo de conferencias, de charlas sobre temas apologéticos en el nuevo formato de martes, miércoles, jueves 8 de la noche y la repetición los sábados a las 6 de la mañana. Como siempre hemos tratado temas de interés. El de la semana pasada fue la Biblia y las cifras, el del anterior la doctrina de la Trinidad y el anterior la ética. Estos programas junto con los de esta semana estarán colgados en el grupo Razones para la Fe y en YouTube para que ustedes mantengan pues actualizados los temas y puedan como estar conectados con nosotros cada semana. Buenas noches a nuestros oyentes, también una vez más con ustedes. Siempre que Dios lo permita estaremos aquí durante toda la semana compartiendo con ustedes estos temas que confiamos en que sirvan para ilustrar y ayudar a que nuestros hermanos en la fe que nos escuchan puedan madurar sus puntos de vista sobre todos estos temas de actualidad que estamos procurando abordar a través de nuestro programa Razones para la Fe. El tema de esta semana, como bien lo decíamos ahorita, o no lo hemos dicho aún. No lo hemos dicho. Yo los anteriores, sí. Pero el de esta semana. El tema de esta semana es el trabajo y el cristianismo. Y específicamente hoy vamos a tocar el tema de la vocación y la vida cristiana. Un tema que nos atañe a todos y pues que es muy práctico y qué bueno tener en cuenta y claros todos estos principios para vivir día a día en lo que respecta a la vocación y a la vida cristiana. Mi pregunta número 1, en cuanto al servicio a Dios. ¿Para servir a Dios es necesario vincularse a un ministerio en una iglesia? Tú lo mencionaste tangencialmente hace un momento cuando dijiste que el tema de la vocación nos atañe a todos. Y ahí ya estás corrigiendo un poco la concepción que se tiene sobre estos asuntos y sobre una palabra como vocación, por ejemplo. Esa palabra ha sido malinterpretada en el ámbito cristiano. Entonces, aquí muchos piensan en el área o en el contexto cristiano que para servir a Dios hay que en efecto vincularse a un ministerio en la iglesia, que es la pregunta que tú me acabas de hacer, pero sí. Yo te tengo que decir que esta creencia general es equivocada. No es cierto que para servir a Dios sea necesario vincularse a un ministerio en la iglesia. Uno puede servir a Dios donde quiera que Dios lo haya llamado a hacerlo. La palabra vocación tiene un significado mucho más amplio que el que popularmente se le atribuye, sobre todo teniendo en cuenta el contexto católico romano en el que nos hemos formado, el inconsciente colectivo católico romano en nuestros países, que ubica el tema de la vocación como algo muy reducido, muy estrecho, limitado a los que quieren prestarle a Dios un servicio de tiempo completo en la iglesia. Y entonces por eso se habla en el catolicismo de la crisis de la vocación, indicando con ello que hay pocas personas dispuestas a prepararse, involucrarse y consagrar su vida a un servicio de tiempo completo a Dios en la iglesia. Pero esta es una parte de la vocación, pero la vocación es mucho más amplia que esto. Como lo decía Humberto Casanova Roberts, hay una concepción que incluso ha afectado a los protestantes sobre la vocación, que es errada, porque muchos tienen la idea de que para servir a Dios la actividad que desempeñamos debe estar conectada con alguna tarea propia de nuestra iglesia o de la iglesia en la que nos congregamos, y la verdad es que para que una actividad sea un servicio a Dios no necesita de ningún modo estar bajo la tutela de la iglesia. Él utiliza un ejemplo. Él dice, para algunos cristianos piensan que uno trabaja, por ejemplo, como corredor de propiedades
en el mundo y además sirve al Señor como anciano de la iglesia. Sí. Otro ejemplo, otra persona trabaja como odontólogo y además sirve al Señor cantando en el coro de la iglesia, como si la odontología no pudiera ser un servicio también al Señor. Esa es una manera equivocada de ver la vocación, que contrasta con la manera en que la Biblia nos lleva a ver la vida, con la cosmovisión bíblica. Esa es una división de espacios que los evangélicos también han introducido en nuestros países a la realidad. Vemos el mundo y la iglesia como dos compartimientos estancos y que no tienen ninguna conexión evidente entre sí. Y entonces el servicio a Dios solo se puede brindar en el espacio de la iglesia, pero por fuera de la iglesia ya no podemos estar sirviendo a Dios. El pensador cristiano John Stott también se pronunció con algo de sarcasmo alrededor de este tema con la siguiente cita textual que voy a leer de él. Él dice: con frecuencia damos la impresión de que si un joven cristiano es realmente consagrado a Dios, de seguro que llegará a ser un misionero. Ese está en el punto más elevado del servicio a Dios, las misiones. Sigue diciendo: si no están consagrados, se quedará en su país y será pastor. Gracias a John Stott por lo que a mí corresponde, o por lo que a nosotros corresponde. Pero sigue diciendo: si carece de la consagración para ser pastor, sin duda que será doctor o maestro. Pero los que terminan en alguna labor social, o en los medios de comunicación, o lo que es peor, dice él con ese sarcasmo que informé que él utiliza aquí, en la política, está muy cerca de la apostasía. Obviamente, John Stott no comparte esta visión, sino que la está caricaturizando un poco para que veamos lo inapropiada que es esta manera de ver el servicio a Dios. El servicio a Dios no debe estar conectado necesariamente con la iglesia. La vocación no es algo limitado a un servicio de tiempo completo en la iglesia a Dios. La vocación es mucho más amplia, incluye todos los frentes de la vida humana, en todos los espacios culturales que son legítimos, en cuyo desempeño es legítimo para un cristiano. En todos esos espacios podemos encontrar la realización de nuestra vocación y de ese modo brindarle a Dios un servicio a su causa, al margen de que lo hagamos en actividades relacionadas con el medio secular o con el mundo y no necesariamente con la iglesia. Bueno, ¿y cómo saber cuándo tenemos vocación para servir a Dios? Específicamente de tiempo completo en la iglesia. ¿Cómo saber si tenemos una vocación de tiempo completo en la iglesia? Bueno, yo creo que lo primero que debemos hacer es corregir esta concepción que ya mencioné como equivocada de la vocación y tener en cuenta que debemos ampliar nuestra comprensión de este concepto, porque esa manera de ver la vocación como un servicio a Dios de tiempo completo en la iglesia puede ser muy cómoda, ¿sabes? Porque al amparo de esta manera de ver la vocación es muy fácil creer que el llamado que Dios nos ha hecho no nos concierne. Los que son llamados son los pastores. Yo definitivamente no tengo un llamado para servir a Dios de tiempo completo en la iglesia, por lo tanto el tema de la vocación no tiene que ver conmigo. Sí. Se vuelve muy cómodo porque de esa manera le podemos sacar el cuerpo. De esa manera podemos eludir nuestra responsabilidad y podemos pensar que la palabra llamado en la Biblia y vocación, que también figura en la Biblia, no tiene que ver conmigo, tiene que ver con los pastores, con las personas que sirven a Dios en algún ministerio eclesiástico. Y entonces muchos se sienten cómodamente excluidos de esta responsabilidad. Además de ello, no es solamente cómoda, sino que es estrecha y excluyente. Hay algunas personas que no consideran esto como cómodo para sacarle su responsabilidad, sino que se sienten más bien discriminados en la iglesia. Hay personas que pueden estar pensando, pero ¿por qué los únicos que pueden servir, o la única manera en que se puede servir a Dios es en un ministerio pastoral de tiempo completo o en algún ministerio relacionado con la iglesia, cuando de pronto mis actividades, mi trabajo, mi profesión, mis responsabilidades no me permiten vincularme de lleno a algo de la iglesia y por eso quedo entonces excluido de cualquier servicio a Dios? Algunos pueden considerarlo no cómodo, para algunos hay que abonarles eso, lo pueden considerar más bien discriminatorio porque desean realmente servir a Dios, pero no tienen las posibilidades para hacerlo en un ministerio
eclesiástico directamente y entonces pueden sentirse marginados. Esa es otra razón por la cual esta noción del llamado y la vocación es contraria y es perjudicial. Pero por último es equivocada. No corresponde con el significado que la Biblia le atribuye a términos que los que leen la Biblia, y sobre todo el Nuevo Testamento, habrán encontrado en más de una oportunidad. Llamamiento y vocación son términos que se encuentran en el Nuevo Testamento. Y siempre, y los invito a nuestros oyentes cuando leen la Biblia, a detenerse en esos pasajes que hablan del llamamiento, del llamado y de la vocación, y a analizarlo, y se darán cuenta que nunca los escritores del Nuevo Testamento están haciendo referencia con estos términos a el llamado apostólico exclusivamente, o al llamado pastoral, o al llamado del evangelista, sino que se están refiriendo sin discriminar a todos los cristianos por igual. Así que debemos ampliar nuestro contexto de lo que tiene que ver con el llamado y la vocación, y ahí sí podemos entonces aplicarnos a investigar, a descubrir cuál es mi vocación y mi llamado de servicio a Dios. Creo que esa es la respuesta a la pregunta que me has hecho cuando me dices cómo saber si tenemos vocación o llamado. La respuesta es, si eres un cristiano ya sabes que la tienes. No tienes que servir a Dios como pastor. El mismo hecho de que seas un cristiano y que Dios te haya llamado y te hayas convertido, hayas experimentado la conversión, ya pone sobre tus hombros una responsabilidad y un privilegio de servir a Dios, que no tiene que ver necesariamente con el pastorado o con los ministerios de la iglesia. Entonces, ya lo sabes, si eres un cristiano, hay una vocación de servicio a Dios para tu vida, indudablemente. Yo creería que es como un proceso, ¿no? Porque no solamente es tener un llamado, sino entrar a edificarse, a mirar nuestros dones, talentos. Sí, de acuerdo. Y sí, hay un proceso por el cual descubrimos poco a poco cuál es específicamente ese llamado, pero lo primero que quiero que todos nuestros oyentes tengan en cuenta es que si eres cristiano hay un llamado para tu vida. Eso no tiene que ver solamente con nosotros los pastores, todos los cristianos comparten. Porque es que siempre se habla del pastorado, pero digamos hay ministerios como Jesús Adrián Romero, como cualquiera de los cantantes que se conocen, Pescado Vivo, son personas que tienen un llamado para que con sus dones y talentos, en este caso musicales, sirvan a Dios. Están los consejeros, hay gente que se dedica a hacer obra social en fundaciones, no precisamente predicar en un altar. Sí, pero fíjate que algunos de los que has dicho tienen vinculación directa con la iglesia y muchos los pueden considerar de esos ministerios. Por ejemplo, personas como Jesús Adrián Romero, él es un cantante cristiano, o sea que la gente dice, claro, él sirve a Dios porque su actividad está conectada directamente con la iglesia, o lo mismo el grupo Pescado Vivo también, aunque ellos se desenvuelven un poquito más en el medio secular. Y ya cuando tú hablaste de quien sirve en una fundación, quien hace obra social, ya eso nos lleva a ampliar la concepción del llamado. Ahí ya estás hablando de un concepto más amplio de vocación y llamado. Pero con lo que acabas de decir ratificas lo que dije hace un momento. Todo cristiano, independientemente de que sea en la iglesia o en el medio secular, tiene un llamado y una vocación de servicio a Dios. Sí, pero si la vocación no nos obliga a servir a Dios de tiempo completo precisamente, ¿cómo descubrimos nuestra vocación cristiana en el mundo? Porque pues hay un libro que se llama Una vida con propósito, y eso es lo que yo siempre llevo a la gente en consejería, y es descubre cuál es el propósito de Dios para tu vida. O sea, uno tiene un objetivo, un propósito, una misión en este planeta. ¿Cómo descubrir eso? Ese es un proceso, sí, tú bien lo has dicho, de descubrimiento. Eso no es una revelación de lo alto que recibimos de manera inmediata y acabada. Es un proceso de descubrimiento para el cual la Biblia nos da algunas pautas que nos permiten identificar nuestra vocación particular de servicio a Dios. Acuérdate que en la Biblia hay varias parábolas que ilustran sobre el asunto, la parábola de las minas, la parábola de los talentos, donde se indica que Dios entrega diferentes cantidades de dones y talentos a los suyos, y después viene a pedirles que respondan por lo que recibieron y cómo
lo han puesto a producir. Así que creo que debemos, primero que todo, tener en cuenta nuestros talentos. ¿Cómo descubrimos nuestros talentos? Nuestras habilidades. Mira, es sencillo, hay que formularse una de estas dos preguntas. Las dos conducen a lo mismo. Yo siempre les digo a mis estudiantes, pregúntense ustedes qué les gusta hacer o qué se les facilita hacer. Cualquiera de las dos preguntas te conducen al mismo punto, porque por lo general a mí lo que me gusta hacer termino siendo bueno en eso. Si yo disfruto hacer algo, si me gusta hacer algo, lo hago. Y lo hago con más frecuencia que los demás. Como tal, me voy a volver más hábil que los demás, me voy a destacar en eso que me gusta. O lo contrario, puede ser que a mí haya algo que no me guste particularmente, pero de manera providencial, algún día me tocó hacer esa actividad que no me llamaba la atención de manera especial y descubrí en el proceso de que se me facilita llevarla a cabo. Inmediatamente, si tú descubres que hay algo que se te facilita, es muy probable que te termine gustando. ¿Por qué? Porque te ayuda a destacarte sobre los demás. Y nosotros, los seres humanos, siempre queremos destacarnos en algo, queremos tener alguna característica particular que nos haga sobresalir sobre los demás. Así que, para descubrir nuestros talentos, hay que hacerse una o las dos preguntas simultáneamente, si se quiere. ¿Qué me gusta hacer? Y que se me facilita hacer. Cuando respondamos con precisión a esas preguntas, estaremos, creo que, bien orientados en cuanto a la vocación o el llamado de servicio que Dios ha formulado en nuestra vida. Ahora, hay otras consideraciones que hacer al respecto, y otra que quiero señalar aquí es que la Biblia dice que hagamos lo que hagamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Eso lo dice en 1 Corintios 10:31. En conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Es decir, que tú debes también procurar buscar que lo que haces, cualquier cosa que sea en la iglesia o fuera de ella, sea una actividad mediante la cual Dios reciba honra, que Dios sea reconocido, que Dios reciba el crédito que Él merece. Y que la causa de Dios sea pues fortalecida y se avance en los propósitos de Dios mediante lo que tú haces. Una clave que les doy también final a los cristianos, una clave por el lado negativo, es que si ustedes están haciendo algo en lo que no se sienten buenos, que no disfrutan, y además que ven que el trabajo que llevan a cabo es demasiado exigente para el fruto que obtienen, eso puede ser un indicio de que, como lo dice la campaña de publicidad de la vivienda, estás en el lugar equivocado. Si un cristiano siente que trabaja mucho y obtiene muy poco y además no disfruta su trabajo, no se siente bueno en él, se siente como alienado, como que eso no es para él, creo que eso es un indicio claro de que tal vez ese no es el llamado y la vocación de Dios para tu vida. Dios tiene un lugar en el que te vas a sentir pleno y realizado. Y si donde estás ahora definitivamente no lo es por ningún lado, es lo más probable que tengas que tal vez reevaluar tu visión de vida y tu vocación y ubicarte en otra actividad diferente, donde seas más productivo y donde realmente sientas que sí estás aportando para la causa de Dios. Creo que estos criterios nos ayudan entonces a identificar o descubrir nuestra vocación cristiana en el mundo y no solamente en la iglesia. Sí, definitivamente. Pero mira que entonces, ¿en dónde estamos llamados nosotros como cristianos a servir a Dios? ¿En dónde? ¿En qué lugar? Creo que es de lo que tú me estás preguntando. Sí. ¿Dónde Dios te ha puesto? Donde Dios te ha puesto sería la respuesta que podría darte bíblicamente hablando. Cuando el Señor Jesucristo se dirigió a sus apóstoles y a su iglesia allí en el aposento alto antes de ascender a la diestra del Padre, les dio una instrucción en Hechos capítulo 1 versículo 8. Les dijo: pero recibirán poder y me serán testigos. Y mira la progresión que él establece aquí. Me serán testigos en Jerusalén, que era donde se encontraban los apóstoles en ese momento. Sí. En Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nuestro servicio a Dios comienza siempre donde estamos. Los apóstoles estaban en Jerusalén y les dice: tienen que comenzar
acá. Hay algunas personas que, como idealizan el llamado misionero, piensan que tienen que irse a otro lugar para poder servir a Dios. Ya te dije, citando a John Stott, que muchos consideran el llamado misionero como el punto culminante del servicio cristiano y prácticamente la más elevada vocación a la que se puede aspirar, lo cual es discutible. Claro, los misioneros requieren mucha preparación y mucho sacrificio, porque el misionero por lo general tiene que ir a otra cultura, tiene que desarraigarse de su propia cultura e ir a otro lugar. Pero si no tienes un llamado misionero, no tienes por qué hacer este traslado, este movimiento. No tienes que irte a otro lado para servir a Dios. Comienza con tu propia Jerusalén, con el lugar donde Dios te ha puesto. El apóstol Pablo quiso servir a Dios de manera inmediata cuando recibió su llamado. Pero recordemos que, según sus biógrafos, Pablo tardó cerca de 8 o 9 años en comenzar su misionero de apóstol para los gentiles. Y la iglesia de Jerusalén, cuando él trató de juntarse con ella, le tenían desconfianza. Había sido perseguidor de los cristianos y no sabían si era totalmente sincero. El único que creyó en él, si podemos decirlo así, fue Bernabé. Y la instrucción que Bernabé le dio fue: vuelve a tu casa, vete a Cilicia y ya te haremos llamar. Vete a Tarso. Vete a tu familia, a tu Jerusalén, a tu entorno más inmediato. Háblales del Evangelio a ellos, y cuando lo hayas hecho, tal vez sea el momento de empezar a expandir tu llamado a Judea, a Samaria y hasta lo último de la tierra, como en efecto Pablo terminó haciéndolo al llegar hasta España. Pero Pablo tuvo que hablarle primero a su familia, allí en Tarso. Esa fue la instrucción de la iglesia. Entonces, a veces queremos ir hasta los confines de la tierra, sí, hasta lo último de la tierra, y a veces es un pretexto para huir de nuestra realidad, de donde nos ha colocado Dios. Para evadir nuestras responsabilidades. Si Dios nos colocó aquí en Colombia con todos sus problemas, ¿tú crees que el Señor te va a llamar así de manera ligera a irte a Irán? O de pronto a Estados Unidos, como lo dicen algunos pastores, que me voy a Estados Unidos porque Dios me puso a llevarles el Evangelio a los hispanos que se encuentran en Estados Unidos. Y yo les digo, ¿no será un escapismo? ¿No estarás tratando de utilizar al Señor como pretexto para huir de tu realidad y encontrar otra que tenga una calidad de vida superior? ¿No? Si Dios nos puso en Colombia desempeñamos nuestra labor. Si ya hemos cumplido aquí, de pronto podemos empezar a mirar otros contextos más amplios, pero siempre el contexto de nuestra vocación es, en primera instancia, nuestra Jerusalén, el lugar donde nos encontramos. Nuestro prójimo más próximo. En cuanto al servicio a Dios, ¿no existe entonces división entre laicos y ministros? Esa es una división artificial, la que se quiere establecer con los laicos y los ministros. Los ministros son los que ya han sido consagrados a un servicio de tiempo completo al Señor. Nosotros, yo soy ministro, y tú también, como esposa mía, compartes el ministerio de tiempo completo. Pero esa distinción entre laicos y ministros no la encontramos en la Biblia. Si tú revisas el Nuevo Testamento, sí son términos apropiados para distinguir ciertos ámbitos diferentes de la acción de los cristianos, pero no vemos una distinción tan radical como la que se quiere o se ha querido establecer hoy entre el contexto secular y el contexto eclesiástico, entre el laico y el ministro. No, esa es una distinción que no existe en la Biblia, y que tal vez el hecho de haber establecido esta distinción ha hecho un daño a la causa cristiana, porque los laicos se sienten discriminados y piensan que no pueden servirle, no pueden prestarle ningún servicio a Dios. Si hay algo que distingue al catolicismo del protestantismo, es el papel que el laico ha jugado, o jugó por lo menos en buena parte de la historia del cristianismo dentro de la fe cristiana. Por eso Jorge Howard dijo con toda la corrección del caso, de manera muy apropiada y cierta, que los laicos son el orgullo del protestantismo. El protestantismo se extendió no tanto por la labor de los ministros, aunque por supuesto ellos hicieron su parte, sino por la labor del laico, que era el brazo extendido de la iglesia para evangelizar a otros. En el catolicismo, los laicos no se sienten con la responsabilidad ni con el privilegio de poder evangelizar. Eso le corresponde al sacerdote, al clérigo. En el protestantismo, la labor de evangelizar recae también como un privilegio y una responsabilidad
que los laicos también ejercen, y no solamente los pastores, y eso marca diferencias entre la tradición protestante y la tradición católica bastante notorias, que llevaron a Jorge Howard a decir: los laicos son el orgullo del protestantismo. Hay que servir. Sí, si amamos a Dios, donde nos ha puesto tenemos que servir. Sí. Recuerden que estamos en este nuevo formato, martes, miércoles y jueves, 8 de la noche, y en repetición los sábados, 6 de la mañana. Todos estos programas, como ustedes muy bien lo saben, ya están colgados por lo pronto los de la semana pasada en el grupo Razones para la Fe de Facebook y en YouTube. Así que hoy seguimos con un segundo tema que se llama el sacerdocio universal de los creyentes. Lo dejé ayer mencionado tan solo al final, porque tiene que ver con la última de las preguntas que me hiciste en cuanto a si había división entre laicos y ministros, sí, y esa división era válida. Entonces hablé algo del sacerdocio universal de los creyentes, por lo menos lo mencioné. Sí, no, ayer tratamos el tema muy interesante acerca de la vocación, el llamado, de dónde servir a Dios. Si es necesario vincularse a un ministerio en una iglesia para servir a Dios. Cómo saber si tenemos una vocación específica y específicamente en dónde serviríamos a Dios. Y cerramos con la que tú dices, en cuanto al servicio a Dios, si existía alguna división entre laicos y ministros. La idea es ponerlos en contexto para que puedan entender con más facilidad el tema de hoy. Entonces, ¿en qué consiste específicamente el sacerdocio universal de los creyentes del que nos hablaste ayer? El sacerdocio universal de los creyentes es una doctrina bíblica que fue rescatada en buena hora por la Reforma Protestante, porque se había diluido en la Edad Media, ya la gente no la tenía presente, y fue lo que hizo que, como lo decía ayer en el cierre del programa, los laicos se convirtieran en el orgullo del protestantismo. Fue esta doctrina, la doctrina del sacerdocio universal de los creyentes, que se revela con claridad en el Nuevo Testamento. Bueno, pero para que entendamos esta doctrina me toca dar una explicación un poco más amplia. En el Antiguo Testamento la institución sacerdotal caracterizaba al judaísmo. Antes de que la destrucción del templo hiciera totalmente impracticable el sacerdocio que se hallaba vinculado de manera inseparable al templo. El sacerdote es por definición el representante o el mediador de los hombres ante Dios, o el conducto regular, el conducto seguro, establecido y aprobado por Dios, a través del cual podemos acceder a Él sin morir en el intento. La mediación que los sacerdotes del Antiguo Testamento estaban llamados a hacer no fue siempre muy bien ejercida por los que habían sido elegidos para desempeñarla. En el registro bíblico consta una significativa cantidad de casos de sacerdocios mal ejercidos. Eran personas habilitadas por Dios para ejercer el sacerdocio, que solamente estaba permitido para los descendientes de Aarón. Aarón y su descendencia y la tribu de Leví eran los únicos que podían estar sirviendo en el templo, sí, ya sea como levitas o como sacerdotes. Eran los únicos, pero aún en los que estaban facultados por Dios para hacerlo, vemos muchos casos de ejercicios irresponsables del sacerdocio. Pero no solamente eso, también en la Biblia vemos algunas personas que no pertenecían a este grupo, no eran ni levitas, ni mucho menos hijos o descendientes de Aarón, y también se arrogaron funciones sacerdotales, recibiendo la condenación de Dios de muchas maneras. Esos dos casos los encontramos en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo, entonces, tenemos que preguntarnos, ¿esto sigue vigente? ¿Esa restricción para el sacerdocio limitada a los descendientes de Aarón o a los de la tribu de Leví sigue vigente? Y cuando leemos el Nuevo Testamento descubrimos que no es así, que Cristo al encarnarse como hombre llevó a cabo un sacerdocio perfecto. Él ejerció un sacerdote de un orden muy diferente al de Aarón en el Antiguo Testamento. La Biblia dice que Cristo ejerce un sacerdocio según el orden de Melquisedec, que es un personaje anterior a Aarón y en el cual se inscribe el sacerdocio de Cristo para marcar diferencias entre el sacerdocio temporal de Aarón y su descendencia, que era imperfecto, y el sacerdocio
eterno de Cristo que es perfecto. El sacerdocio de Cristo no tiene los defectos, las deficiencias que tenían los sacerdocios o los ejercicios sacerdotales de los descendientes de Aarón y de los levitas. Y por eso es que el sacerdocio de Cristo conserva todos sus beneficios y sus efectos plenos para todos los creyentes en todas las épocas. Entonces, ahora sí que he hecho esta preparación, ¿en qué consiste el sacerdocio universal de los creyentes? De que por el hecho de que Cristo ya haya cumplido en sí mismo y en su ministerio todas las demandas que la ley exigía de los sacerdotes, tanto en cuanto a la corrección de los sacrificios, de cómo debían presentarlos, y también a las condiciones de la víctima, porque Cristo es al mismo tiempo sumo sacerdote y víctima perfecta. A raíz de todo lo que Cristo cumplió toda la ley en sí mismo. Entonces, en el Nuevo Testamento ya se abre el compás y el sacerdocio deja de ser el privilegio de una élite y se convierte en algo, en una responsabilidad de todos los creyentes sin excepción. A eso es a lo que nos referimos como el sacerdocio universal de los creyentes. No son los pastores los sacerdotes, no son los evangelistas, los maestros, los apóstoles, los sacerdotes exclusivos. En el Nuevo Testamento, los ministros son sacerdotes, pero los laicos también lo son. Todos tenemos acceso directo a Dios. No necesitamos la mediación de ningún hombre diferente a Cristo. Cristo es el sumo sacerdote y apóstol de nuestra profesión, dice la Biblia, y es el único mediador entre Dios y los hombres. Cuando los pueblos europeos que recibieron la Reforma entendieron esto, ellos se sintieron estimulados, dijeron ya no necesitamos apelar a Dios simplemente por la mediación de los sacerdotes o de los pastores en el caso de los evangélicos, sino que yo como cristiano tengo acceso directo a Dios. Yo puedo prestarle un servicio a Dios de manera directa, yo puedo evangelizar, yo puedo hacer la obra de Dios. Y esa doctrina, entonces, creo que nuestros oyentes están entendiendo por qué estimuló y desencadenó un efecto positivo, constructivo en la sociedad, por parte de todos los evangélicos, que no se sentían ya marginados ni discriminados en cuanto al servicio a Dios, y entendieron que el servicio a Dios no solamente debía prestarse en la iglesia, sino que el servicio a Dios es tan legítimo fuera de la iglesia como dentro de ella. Esa es la doctrina, a grosso modo, del sacerdocio universal de los creyentes, que me parece que los evangélicos hemos ido diluyendo de nuevo, y es parte de nuestra herencia protestante, sí. Así que debemos rescatarla de nuevo. Y creo que no estaría tan clara. No estaba tan clara, sí. Y tiene mucha más tela donde cortar si vamos a los versículos específicos, pero creo que con esta mirada a vuelo de pájaro debe ser lo suficientemente clara para nuestros oyentes. Bíblicamente hablando, ¿qué más se requiere para cumplir nuestra vocación? Hay un elemento que no podemos obviar para cumplir con nuestro llamado y vocación, y la Biblia lo llama visión. Tener una visión de vida. La visión y la vocación tienen una relación muy estrecha. Ya hemos dicho que para ubicar dónde Dios quiere que lo sirvamos en el mundo en donde Dios nos ha puesto, debemos mirar qué cosas disfrutamos hacer y qué cosas se nos facilita hacer. Pero eso por sí solo no logrará fructificar de manera muy concreta si no tenemos un sueño o una visión de vida. No me refiero a un sueño como el que tenemos cuando dormimos, aunque pueda tener alguna relación de pronto con eso. Me refiero a un sueño o visión de vida. ¿Qué es una visión de vida? Henry Thoreau definió una visión cuando dijo, una visión o un sueño cuando dijo: los sueños son las piedras de toque de nuestro carácter. Cuando tú tienes un sueño, ese sueño moldea tu carácter. Cuando tú sabes para dónde vas. Mira que cuando a uno le hacen entrevistas en las empresas seculares, hay ciertas preguntas que son muy habituales, y yo sé que tú y nuestros oyentes las conocen. A uno le suelen preguntar: ¿dónde se ve usted en 5 años? Sí. ¿Y dónde se ve usted en 10 años? ¿Qué es lo que tratan de identificar los que están haciendo esas entrevistas? Tratan de identificar cuál es tu vocación, tu sueño, si tu vocación y tu sueño coincide con los requerimientos que ellos tienen para el cargo para el cual te están entrevistando. Y creo que esa pregunta con mayor razón no la debemos hacer los creyentes. Saber si
un sueño o una visión dirige nuestra vida, un sueño de Dios, indica o implica más bien que tú sepas, tengas un escenario claro en el cual te ves en 5, en 10, en 15, en 20 años. Si tú tienes claridad sobre dónde te ves, pasado ese tiempo, creo que es una señal de que hay un sueño, hay una visión que guía tu servicio a Dios. Eso es fundamental, me parece a mí también. Eso es un añadido a lo que venimos diciendo desde ayer sobre este tema. Es algo que la Biblia ilustra también. No dice en el libro de los Proverbios el autor sagrado que donde no hay visión el pueblo se extravía. Eso es lo que dice Proverbios 29:18. Sin una visión clara, sin un norte al cual dirigir nuestros esfuerzos, podemos, por más bien intencionados que seamos, extraviarnos con facilidad. Por eso a mí siempre me parece ilustrativo para este punto la vocación, el llamado y la visión de vida que tuvo un pastor protestante muy conocido que se llama Martin Luther King. Él fue el defensor de los derechos civiles de las minorías, en especial de las minorías afrodescendientes de los Estados Unidos. A eso dedicó su vida. Murió, literalmente, dio su vida como mártir por esa causa. Y el punto de inflexión en la vida de Martin Luther King, que marca esa resolución que él mostró siempre en defensa de los derechos civiles de las poblaciones marginadas y de las minorías en Estados Unidos, fue un discurso, un famoso discurso que lleva como título Yo tengo un sueño. Y ese discurso inspiró no solo a Martin Luther King, sino a todos los que compartieron y lo acompañaron en este llamado. Me parece entonces que todos los cristianos, guardadas las proporciones, debemos tener un sueño, una visión de vida que guíe nuestro accionar. Y de esa manera nuestros dones y talentos estarán siendo utilizados de manera fructífera, sin desperdiciarse, sin dispersarse en cosas que tal vez no nos conciernen directamente a nosotros. Pero tengo que decir algo más, porque a veces los cristianos, cuando nos convertimos, llegamos con una visión o sueño que traíamos antes de nuestra conversión y queremos cristianizarla, queremos barnizarla, ponerle un barniz cristiano y seguir con ella. El pastor Darío se refiere a 3 tipos de visiones o sueños de vida que pueden caracterizar a los creyentes. Él los llama de 3 maneras. Él habla del sueño del hombre para el hombre. Es el primero de ellos. Es el sueño típico del inconverso. El inconverso no incluye a Dios en su visión de vida. Él tiene un sueño de él para él mismo. Él quiere realizar sus propósitos. Pero cuando el inconverso experimenta la conversión, entonces él ya involucra a Dios, lo toma en consideración. Pero el creyente inmaduro sigue insistiendo con su viejo sueño y lo cristianiza. Entonces es lo que el pastor Darío llama el sueño del hombre para Dios. Entonces acudimos a Dios en oración y le decimos: Dios, yo quiero que tú me ayudes a realizar mi sueño. Y Dios no se presta a estos juegos. Dios lo que quiere es que tú renuncies al sueño anterior que tenías y no procures ponerle un barniz cristiano, y que le preguntes a Él cuál es el sueño que Él tenía para ti, o que Él ha tenido siempre para ti. Esto es lo que el pastor Darío llama el sueño de Dios para el hombre. Nuestra visión, nuestro sueño, debe encuadrarse dentro del sueño de Dios para el hombre. Debemos renunciar, o debemos estar dispuestos a renunciar a esa vida que teníamos pensada para poder vivir la que Dios había diseñado para nosotros. A esto se refieren pasajes bíblicos como aquel que dice que el que quiera ganar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa del reino de Dios, la ganará. O como lo decía el misionero Jim Elliot, que dio su vida como mártir, llevándole el evangelio a una tribu ecuatoriana, los indios Aucas, si mal no estoy, y que dio lugar a una película que algunos de nuestros oyentes habrán visto, que se llama La punta de la lanza. Jim Elliot se hizo famoso con esta frase, que tiene mucho significado. Él dijo: no es necio quien entrega lo que no puede retener para ganar lo que no puede perder. Eso es lo que llevamos a cabo, esa es la transacción que tiene lugar cuando renunciamos al sueño del hombre para el hombre, o al sueño del hombre para Dios, para acoger para nuestra vida el sueño de Dios para el hombre. Ese es un elemento muy importante
que era lo que tú me estás preguntando, para poder definir y cumplir con nuestra vocación desde el punto de vista de la Biblia. Sí, definitivamente cuando perdemos la capacidad de soñar, Uh-huh. estamos muertos en vida. Algo así dicen por ahí. Tenemos que soñar y alinear nuestra voluntad con la de Dios para asegurar un buen resultado. Sí, no fracasar en el intento. ¿Dónde obtenemos específicamente esta visión, estos sueños? Mm, Nos preguntaremos los oyentes. Pues, ¿dónde lo obtenemos? Yo creo que tenemos que estar en comunión con Dios. Es imprescindible que el creyente mantenga una comunión con Dios de tal manera que pueda, en consulta con Él, en intimidad con Dios, ir definiendo este sueño e ir corrigiéndolo sobre la marcha cuando se requiera. Es Dios quien tiene la autoridad final para moldear este sueño o para corregirlo según sea necesario, sobre todo porque fácilmente nos podemos desviar a la izquierda o a la derecha, como dice el Señor. Todos los días debemos acudir a Él para volver a recobrar la dirección correcta. Solamente en Dios encuentras tú ese sueño, no hay otro lugar en donde lo puedas obtener. Él es finalmente el que le da sanción definitiva a ese sueño. Todo lo demás que tú hayas podido descubrir en este proceso, pues será útil, pero será secundario. Dios es lo primero, Dios es nuestro primer amor, no solamente en términos de evocar ese tiempo inicial de cuando nos convertimos, sino que Dios es el primer amor en el sentido en que debe ser la prioridad, lo primero en la vida de todo creyente. Así que no hay otra fuente en donde podamos ubicar este sueño que en Dios. Es el sueño de Dios para el hombre. Y acerca de la vocación pastoral. Bueno, sí, también tenemos que decir algo de ello porque hemos ampliado bastante el compás, pero entonces hemos dejado de lado la vocación pastoral, y también puede que haya algunos oyentes que dicen, bueno, pastor, pero yo quiero servir a Dios como pastor porque ese es el llamado, yo siento que ahí es donde Dios me quiere tener. Porque entonces, es que, perdóname, tú hablabas del sueño del hombre para el hombre, y cuando llegan a Cristo, el sueño del hombre para Dios, y todos quieren ser pastores. Todos quieren predicar y todas las mujeres quieren ser consejeras. Y hay una frustración bastante generalizada dentro de la iglesia porque no se ven cumplidos esos sueños. Pues por eso estamos corrigiendo esa concepción equivocada de vocación desde el día de ayer. Estamos ampliando el campo de servicio a Dios a muchos otros frentes diferentes a la iglesia. Así que creo que los que persistan en esta visión estrecha de lo que es la vocación tienen que entonces volver a escuchar nuestro programa de ayer y repasar las cosas que se dijeron. Pero es precisamente por eso que me parece que la vocación pastoral es importante, porque como ya hemos ampliado mucho el compás, algunos se preguntarán, ¿pero qué? ¿Entonces la vocación como pastores pierde importancia? No pierde importancia. Es una entre muchas formas de servir a Dios. Y cuando vamos a servir a Dios como pastores, creo que hay que tener en cuenta todos los pasos necesarios para hacerlo bien. Esos pasos necesarios yo creo que se resumen en cinco pasos. 5 pasos que el primero de los cuales sería la vocación. ¿Qué es la vocación particularmente ubicada en el contexto del pastorado? La vocación consiste en la posesión de las aptitudes naturales, las habilidades adquiridas y el deseo necesario para desempeñarnos satisfactoriamente como pastores. Eso es vocación. Después sigue el llamado. El llamado consiste en identificar el momento oportuno que Dios nos señala para dedicarnos de manera consciente a esto. Pablo tuvo una vocación desde el momento de su conversión, pero ya lo dije en el programa de ayer que tuvo que esperar 9 años, el momento en que le formuló Dios el llamado a desempeñar su ministerio apostólico se tardó entre 8 y 9 años, que fue cuando comenzó su apostolado ya en Antioquía de Siria. Entonces pueden no ser exactamente iguales. La vocación se puede tener desde el comienzo. Yo desde que me convertí, desde el día en que me convertí, recuerdo que tuve conciencia de mi vocación pastoral, pero tuve que esperar 6 años para que se me formulara el llamado y las circunstancias se dieran para que pudiera ya consagrarme de lleno a este asunto. El tercer requisito, que es uno de los más descuidados, se llama preparación.
¿Qué es la preparación? La preparación tiene que ver con la adquisición de la experiencia necesaria y el estudio diligente de la Biblia y de la teología que garantice en el futuro ministro que posea el conocimiento teológico mínimo requerido y la sabia y la correcta aplicación de ese conocimiento a las situaciones cotidianas de la vida humana. Ese es el tercer paso. El cuarto paso para un ministerio pastoral es el reconocimiento. ¿Qué es esa palabra? ¿Qué significa reconocimiento? Reconocimiento es el acuerdo que una comunidad eclesiástica, incluyendo por supuesto a otros pastores y ancianos y dirigentes, le brinde a las aspiraciones del candidato a pastor o a ministro o a evangelista. Y por último, en quinto lugar, la ordenación. La ordenación es el acto formal, ya de carácter litúrgico, ritual y solemne, por el cual otros ministros ya reconocidos y ordenados le imparten la ordenación ministerial al nuevo aspirante. Ahí lo tienes. Bueno, clarísimo. Y finalmente, ¿tú cuáles crees que son las características o, más que características, las carencias más frecuentes de los pastores de hoy? Con arreglo a estos cinco pasos y requisitos para ejercer de manera correcta el pastorado, me parece que la carencia principal está primero en la preparación. Hay muchos ministros que tienen llamado y vocación, pero no se preparan de manera adecuada y se lanzan sin la debida preparación y tienen que pagar un costo muy elevado por esta falta de preparación, tanto ellos como las iglesias a las que pretenden ministrar. En segundo lugar, tendría que decir que la carencia de muchos pastores hoy es la carencia de un reconocimiento y de una ordenación de vida. Son ruedas sueltas a veces. Ruedas sueltas sin vinculación. Tienen cobertura. No tienen lo que llamamos cobertura. No tienen el reconocimiento de pastores anteriores a ellos, de un cuerpo pastoral, ni tampoco han recibido una ordenación formal para ser pastores, sino que se lanzan de manera improvisada, sin preparación, sin reconocimiento y sin ordenación. Y los resultados han sido nefastos. Así que me parece que estas tres son las carencias fundamentales. Vocación y llamado hay en muchos, pero le falta la preparación, el reconocimiento y la ordenación. Y se vuelven lo que comúnmente llaman iglesias de garaje, que son ruedas sueltas. No es tanto el garaje en sí, sino la desvinculación que tienen con el resto del cuerpo. La falta de comunión y de reconocimiento, y eso es grave. Hoy vamos a ver el trabajo y los carismas. Voy con mi primera pregunta. ¿No se requiere de los pastores el ejercicio de los carismas o dones del Espíritu Santo? Esa es una pregunta que pudo surgir ayer en nuestros oyentes ante la respuesta a la última pregunta que me formulaste, que tenía que ver con... ¿Cuáles son las carencias de los pastores de los pastores, hoy en día? Sí. Algunos esperarían que yo mencionara los carismas o que los hubiera incluido dentro de los requisitos, y resulta que dentro de los requisitos, recordándolos rápidamente, están la vocación, el llamado, la preparación, el reconocimiento y la ordenación, y allí no vimos para de ningún modo el tema que nos ocupa hoy. Así que yo tendría que decir, para ser consecuente, que no me parece, bíblicamente hablando, que el ejercicio de los carismas, o más exactamente de los dones del Espíritu Santo, para que lo entiendan mejor nuestros oyentes, sea un requisito para el ejercicio del pastorado. No encuentro que la Biblia haga de ello un requisito, aunque habla mucho de los carismas. Ahora, los carismas se refiere a los dones del Espíritu Santo, pero en la Biblia, y esto creo que lo tratamos alguna vez en nuestro formato anterior de una hora sobre la vigencia de los dones milagrosos del Espíritu Santo. En la Biblia no solamente existen los dones del Espíritu Santo, sino que hay otros dones más amplios que no tienen necesariamente un carácter sobrenatural, sino que son habilidades con las que Dios nos ha dotado, o habilidades que también adquirimos en el curso de nuestra vida mediante aprendizaje. Así que cuando hablamos de carismas, en este caso creo que debemos ampliar también nuestro entendimiento de lo que es el don. El don no solamente es del Espíritu Santo, sino hay otro tipo de dones que Dios ha otorgado a los suyos. Y hay algunos dones necesarios para el pastorado, pero tendríamos que decir que la Biblia no establece como requisito imprescindible el ejercicio de los dones del Espíritu Santo, a despecho de lo que piensen muchos de nuestros oyentes que forman parte de iglesias pentecostales o carismáticas en las que
se afirma tácita o de manera expresa que el ejercicio de los dones del Espíritu Santo es una necesidad o un requisito para poder ejercer el pastorado. Pero la verdad no encuentro en la Biblia ninguna instrucción al respecto que lo haga un requisito necesario. Sí. Es más, es un poquito peligroso basar el ejercicio de un pastorado siempre por referencia al ejercicio de los dones. Uh-huh. ¿Tú crees que existen peligros cuando se ejerce la vocación pastoral basada únicamente en lo que son los dones del Espíritu Santo? Sí, creo firmemente que hay peligros que acechan cuando concebimos el ejercicio del pastorado de un ministerio de tiempo completo en la iglesia con base en el ejercicio de los dones, porque se terminan obviando los demás requisitos. ¿Recuerdas que hablamos de las carencias? Sí. Y decíamos que las carencias tenían que ver con la falta de preparación, con la falta de reconocimiento del que adolecen muchos pastores de hoy, y con la falta de una ceremonia de ordenación que los ratifique en el pastorado. Entonces estas tres, que sí son requisitos que uno encuentra en la Biblia a lo largo de la historia, se pueden terminar obviando por cuenta de los carismas. El ejercicio de los carismas entonces compensa la carencia de estas cosas, y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso porque eso da lugar a algo que el sociólogo protestante alemán Max Weber llamaba la autoridad carismática, que es una autoridad que está basada en la convicción de la persona de tener los dones y de la necesidad de ejercerlos, y de simplemente en el seguimiento que otros hacen de esa persona que exhibe este ejercicio sobrenatural de los dones, y no se verifican los otros temas. Yo no estoy descalificando con esto los dones cuando se presentan. Lo que estoy diciendo es que no son requisito imprescindible. Si se tienen, por supuesto que es un valor agregado. Y nosotros estamos abiertos, no somos ni cesacionistas de los que piensan que los dones del Espíritu Santo ya no están en vigencia. Nosotros estamos abiertos a ello, pero no hacemos de ello el requisito imprescindible para un pastorado. Es un valor agregado, que si se tiene, qué bueno, pero no es un requisito fundamental. Sí. Pero en las iglesias en que enfatizan esto, todos los demás requisitos se pueden terminar diluyendo. Peligroso. En el simple cumplimiento de esto. Y entonces, ¿en qué terminamos? Terminamos en iglesias que promueven un culto a la personalidad del dirigente o de los dirigentes de turno, simplemente porque exhiben los carismas o los dones del Espíritu Santo. Hablan en lenguas, interpretan lenguas, dan profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, hacen milagros de sanidades. Es decir, todas estas cosas son el centro de la vida de esas iglesias. Y como les digo, esto es valioso cuando se tiene, pero no es imprescindible para la vida de una iglesia saludable. Un ministro puede carecer de estos dones milagrosos y ser un ministro legítimo y seguir cumpliendo un buen trabajo. Aunque sí cuenta con algo de esto, pues mucho mejor. Obviamente su ministerio se potenciará más, indudablemente. Si son los dones del Espíritu Santo, pues haríamos mal en negar el beneficio que esto le prestan. Pero para resumir tu pregunta, el peligro fundamental es que al enfocarnos tanto en los dones del Espíritu Santo, perdemos de vista el fruto del Espíritu Santo. Todo lo entendemos en términos de dones, y el fruto se pierde de vista. Y resulta que el fruto del Espíritu Santo es tanto o más importante que los mismos dones. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, tal y como se relacionan en Gálatas capítulo 5 versículos 22 y 23, el fruto del Espíritu es más importante aún que los dones, porque los dones son el ejercicio, son el poder de Cristo operando a través de los creyentes. Pero el fruto es el carácter mismo de Cristo, moldeado en la vida del creyente. Y creo que entonces el fruto debe calificar aún más que los dones a un líder, a un dirigente eclesiástico, más aún que en los dones. Tiene mayor importancia. Algunos dirán que por qué afirmo que tiene más importancia el fruto que los dones. Si no se cae de su peso, si no
no lo descubren por sentido común, pues vamos a leer lo que dice la Biblia al respecto, porque en Mateo 7, 22 al 23, el Señor Jesucristo dice lo siguiente: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Está hablando aquí del ejercicio de los carismas, del Espíritu Santo. ¿Y qué concluye aquí el Señor? Entonces les diré claramente, jamás los conocí, aléjense de mí, hacedores de maldad. Palabra dura para los que enfocan todo el ministerio pastoral en los dones. El ejercicio de los dones no nos garantiza la aprobación de Dios. Es el fruto, el carácter de Cristo moldeado en nuestra vida, lo que sí nos garantiza la aprobación del Señor. Por eso me parece que un pastorado ejercido únicamente con base en la posesión y el ejercicio de los dones del Espíritu tiene todos estos peligros acechándolo, como lo vemos en la experiencia cotidiana de la Iglesia en Colombia y en los países latinoamericanos en general, y aún en los Estados Unidos, donde también han caído víctimas de estos sesgos, de estas distorsiones del auténtico ministerio pastoral. Sí. Los dones del Espíritu Santo, los carismas, ¿son únicamente para algunos cristianos o es para todos? Bueno, los dones del Espíritu Santo no son para todos los creyentes, según dice la Biblia, porque la Biblia dice que allí la soberanía de Dios juega un papel primordial, es decir, Dios da sus dones a quien Él quiere, no es por méritos, no es porque alguien sea más espiritual o ore más que otra persona, es porque el Señor distribuye sus dones sobrenaturales y milagrosos como Él lo considera más adecuado para el avance de su obra en la tierra. Pero, hecha esta precisión, tengo que decir que de todos modos en la Biblia se nos revela que hay carismas o dones, ya no del Espíritu Santo tal vez, pero sí de dones que nosotros llamamos dones del ministerio o dones operativos, descritos en la Biblia en varios pasajes, aunque no se haga de manera completa, siempre faltarán algunos. La Biblia no es exhaustiva en la descripción de los dones del ministerio. Bueno, los del ministerio sí, pero tal vez los operativos no, que son ayudar, enseñar, el don de la generosidad o de la liberalidad, otra cantidad de dones que se pueden tener. Esos dones, sí dice la Biblia que los cristianos tienen por lo menos uno, porque si no, el apóstol Pedro no habría dicho por allá en su segunda epístola, tal vez es donde él dice que según el don que cada uno haya recibido, dice el apóstol Pedro, ministrelo a los demás como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que el apóstol Pedro da por sentado que todos los cristianos tienen dones. Si no, del Espíritu Santo tienen algún otro tipo de don y que pueden, es más, no solamente pueden, deben ponerlo al servicio de la causa de Dios, tanto en la iglesia como por fuera de la iglesia. Por lo tanto, ampliando el alcance de lo que hemos llamado don, para ir más allá de los dones del Espíritu Santo, creo que todos los cristianos tienen dones. Aún en el peor de los casos tiene por lo menos un don, al menos ese talento de la parábola que no puede enterrar, sino que debe poner a producir. Hay que descubrir esos dones. Ciertamente. ¿Qué diferencia hay entre el catolicismo y el protestantismo en relación con el tema de la vocación y el trabajo? Bueno, sí, esa es una pregunta muy importante, porque tal vez no he vinculado todavía el trabajo con la vocación, y resulta que vocación y trabajo son términos sinónimos en el medio cristiano. Es decir, tu trabajo de lunes a viernes debe ser parte de tu vocación. No es que mi trabajo de lunes a viernes es una cosa y mi vocación está en otro lugar. No, si eso es lo que haces de lunes a viernes o de lunes a sábado, por supuesto que tu vocación tiene una relación estrecha y directa con el trabajo que tú llevas a cabo. Y ahí hay una gran diferencia entre la tradición católica y la tradición protestante, y es que en la tradición católica, lamentablemente, se nos transmitió la idea de que el trabajo es algo malo, es un producto de la caída. Un castigo. Es un castigo, sí. ¿Recuerdas el merengue del Negrito del Batey, no? Sí. El merengue del Negrito del Batey expresa la filosofía de gran parte de los católicos en relación con el trabajo.
Recordarán la letra a nuestros oyentes, ¿no? A mí me llaman el negrito del batey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. El trabajar yo se lo dejo todo al buey porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Ahora sí estoy enfocado. Bueno, en todo caso, esa filosofía del negrito del batey, que asume el trabajo como un castigo, como un producto de la caída, es equivocada, bíblicamente hablando. Ya aquí hemos hablado de la cultura. ¿Recuerdas el mandato cultural, cierto? Cuando hablamos de la cultura fue en un programa hace unas 2 o 3 semanas y hablamos de la cultura. Y el mandato cultural es sencillamente el versículo de Génesis 2:15, que dice que Dios puso a Adán en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, está implícito el trabajo. Dios creó el trabajo como una bendición. Los protestantes, a diferencia de los católicos, leyeron la Biblia y descubrieron que el trabajo Dios lo había establecido antes de la caída, que no era un producto de la caída, y como tal asumieron el trabajo como una bendición. Y entonces unieron su sentido de vocación con el trabajo que realizaban a diario. Ellos servían a Dios con su trabajo. Y cuando tú tienes la convicción de que con tu trabajo le estás prestando un servicio a Dios, haces tu trabajo con excelencia, porque quieres darle a Dios lo mejor. Y eso determinó que los países protestantes prosperaran económicamente mucho más que los países tradicionalmente católicos. Eso es un hecho hoy reconocido por la sociología y la economía. Los países del norte de Europa que acogieron la reforma sin reservas son los países más desarrollados de Europa, son los que llevan la batuta. Alemania, los países nórdicos, por contraste con los países católicos del sur de Europa, España, Portugal, Italia, que son comparativamente y económicamente más atrasados que los países del norte. Esto es lo que Max Weber llamó la ética protestante del trabajo, en la obra que él escribió que lleva ese mismo nombre, la ética protestante del trabajo y el espíritu del capitalismo. Max Weber descubrió eso, que los protestantes prosperan más y tienen mejor calidad de vida porque asumen como una vocación o un servicio a Dios su trabajo. Su trabajo no es solamente un medio de subsistencia, es la manera de realizarse, es la manera de cumplir el propósito para el cual Dios los puso en este mundo. Y eso marca una diferencia en el resultado de este trabajo. Sí, en el resultado hacia ti mismo, con los demás. Uh-huh. ¿Tú crees o tienes algunos ejemplos, otros ejemplos que nos ilustren acerca del tema para concluir? Sí, hay 3 ejemplos que yo te había mencionado que me gustaría compartir con nuestros oyentes. Hay 2 anécdotas muy conocidas que tienen que ver con 2 de los más conocidos pastores o ministros de los tiempos recientes. Uno del siglo XIX, que es conocido como el príncipe de los predicadores, es Charles Spurgeon, y otro del siglo XX, que todavía está vivo, aunque ya muy viejito y retirado del ministerio, creo yo, que es Billy Graham. Bueno, vamos con la primera anécdota, la de Charles Spurgeon. Se dice que un noble inglés acudió a Charles Spurgeon para pedirle consejo porque tenía un dilema. Él pertenecía a la aristocracia del reino de Gran Bretaña, pues, pero tenía un llamado también para servir a Dios como pastor de tiempo completo. Entonces él le preguntó qué era lo más conveniente a Charles Spurgeon. Y la respuesta de Charles Spurgeon es proverbial, y muchos pastores la citan para exaltar el ministerio pastoral. Charles Spurgeon le contestó a este joven: si Dios te ha llamado a su servicio, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra. Y entonces de esta manera el llamado al ministerio pastoral parece tener mayor importancia que otros llamados y otras vocaciones diferentes. En la misma línea se dice también esta anécdota, o se ha compartido esta anécdota de Billy Graham. A Billy Graham hubo un grupo significativo de creyentes que lo postularon en su momento para la presidencia de los Estados Unidos. Y cuando lo fueron a consultar sobre si aceptaba esta postulación y entraba allí en la política a hacer campaña para llegar a la presidencia, Billy Graham les contestó a quienes lo postularon con esta respuesta. Él les dijo: Dios me ha llamado a más altos designios que la Casa Blanca. Y de nuevo los pastores nos sentimos aquí exaltados y honrados porque parece ser que el ministerio pastoral fuera el epítome, el punto más alto
del servicio a la causa de Dios. Pero según lo que hemos tratado esta semana, eso no es correcto. ¿Qué es lo que hay rescatable entonces en estas anécdotas? No tanto el hecho de que incidentalmente tanto Spurgeon como Billy Graham terminaran exaltando el ministerio pastoral del que ellos formaban parte. Lo que creo que hay de fondo veraz en estas anécdotas es que lo que tanto Spurgeon estaba diciéndole a su joven aconsejado es que tú debes estar donde Dios quiere que estés. Si Dios te ha llamado a su servicio de tiempo completo en la iglesia, entonces cualquier otra cosa, incluso ser el rey de Inglaterra o el presidente de los Estados Unidos, en el caso de Billy Graham, sería rebajarse. Sí. Pero yo podría voltear estas anécdotas y decirte, si Dios te ha llamado a ser un abogado de excelencia en el medio secular, a marcar diferencias con la manera en que los abogados no cristianos ejercen el derecho, y tú insistes en forzar un pastorado que no es para ti, estás rebajándote igualmente. Esa es la frustración que tiene mucha gente en la iglesia, la que tú te comentaba hace un rato, claro. Que aseguran que el Señor los tiene para pastores o evangelistas o misioneros, entonces se van muy lejos de este continente a servir a Dios, pero no hay una seguridad ni siquiera de ellos mismos, y quedan frustrados porque no se dan las cosas. Entonces, con esas dos anécdotas ilustro el punto. Lo que Spurgeon y Billy Graham están tratando de decir es, tienes que estar donde Dios te llama. Si es hacer el rey de Inglaterra, entonces allí debes estar, pero si no es hacer el rey de Inglaterra, sino hacer un pastor, no te rebajes a ser el rey de Inglaterra, pero lo podríamos invertir. Si tú tienes claridad que Dios te llama a la política, ser un pastor es rebajarte porque es estar en el lugar equivocado. Es estar en el lugar que no te corresponde. Y la última ilustración tiene que ver con una historia que narra un piloto, un condecorado piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana, que dijo que en cierta oportunidad llegó a un restaurante y en la barra del restaurante se encontró con una persona que se le acercó y le dijo, y lo saludó de manera muy familiar, como si lo conociera con nombre propio, y él no recordaba haberlo conocido. Era una persona que, a pesar de que él trató de ver de dónde lo conocía, no logró identificarlo. Entonces, al ver su sorpresa, esta persona se dirigió a él y le dijo, yo era el que empacaba su paracaídas. Tenaz. Y le dice después, le funcionó bien, ¿no? Dice que este piloto, después de que esta persona le hizo esa revelación, quedó pasmado, porque en efecto él recordó, y él era el grumete humilde que le empacaba su paracaídas y al cual él nunca se dignó a mirar, sino que siempre el orgulloso piloto lo miraba como alguien inferior. Pero era el grumete que le empacaba todos los días el paracaídas, y este piloto se retiró del servicio activo en una misión en que justamente tuvo que eyectarse del avión, porque el avión tuvo un desperfecto mecánico, o fue alcanzado por alguna bala del enemigo, y él tuvo que eyectarse, y el paracaídas le salvó la vida. Y este hombre quedó impactado, porque nunca había reparado en ese grumete, y ese grumete le había salvado la vida. A raíz de eso, él inició una campaña que se llamaba ¿Quién empacó tu paracaídas hoy?, para llamar nuestra atención al hecho de que toda persona que hace bien su trabajo, cualquiera que sea, está prestándole un calificado servicio a Dios y no sabe las consecuencias que puede tener su trabajo bien realizado. Por eso la Biblia dice que hagan las cosas como para Dios y no para los hombres. Con estas tres ilustraciones creo que redondeamos muy bien el tema de esta semana. Qué belleza. Quedó bastante claro y nos estimula, nos motiva a seguir trabajando donde Dios nos ha puesto, a trabajar en excelencia, a sobreponernos a la rutina, a la jartera, y poder decir, quiero hacerlo mejor y quiero ser de bendición para las personas que me rodean, si es en la iglesia, si es fuera de la iglesia, en tu profesión, es lo mejor, es una actitud que es la correcta y indudablemente Dios nos bendecirá. Y una anotación final, no pensemos en términos de nuestra vocación en cuanto al dinero que nos ganaremos, que es un error que cometen los padres. Que nuestros hijos escojan la carrera en la que ellos se sienten cumpliendo con su vocación y su llamado. Si lo hacen así, aunque no sean carreras muy rentables desde el punto de vista económico, yo le aseguro a los padres cristianos que nuestros hijos
obtendrán de ellas lo necesario para vivir con decoro y con dignidad, aunque no se enriquezcan. Los cristianos estamos llamados a pensar en términos diferentes a la riqueza material con la que el mundo evalúa todo. Con esto concluimos entonces. Dios los bendiga. Dios los bendiga. El corazón tiene razones que la razón desconoce. La fe y la razón no se excluyen. El nuevo continente. Razones para la fe. Con el pastor, teólogo, apologista y escritor Arturo Rojas y su esposa Daisy Guzmán, consejera y comunicadora social. Razones para la fe.